Este es otro ejercicio. Está en su guía en la página número 60. Dice, cuando se han disuelto 0.555 gramos de un soluto, entonces ya nos están diciendo que esto es soluto, de peso molecular, me dan su peso molecular, 110.1 gramos por mol, en 100 gramos de solvente, peso 1 entonces, 100 gramos, eso es solvente, cuyo peso molecular, también me dan el peso molecular, es 94.1 gramos por mol. Y su punto de congelación, dice que la temperatura de congelación es 45 grados Celsius. Hay una depresión, depresión quiere decir delta T sub F, del punto de solidificación de 0.382 grados Celsius. Continúa el problema, dice, cuando 0.4372 gramos de un soluto, también es soluto, de peso molecular desconocido, no sabemos el peso molecular, se disuelven en 96.5 gramos del mismo solvente, entonces el mismo solvente, estos son los mismos, es el mismo líquido. El descenso del punto de congelación, delta T sub F, es igual a 0.467. ¿Qué cosas? Grados Celsius. Con estos datos deseo hallar la constante crioscópica. Me están pidiendo cuánto es K sub F. Y además el peso molecular del problema. Quiere decir M2. Me piden dos incógnitas. Analizamos un poco el ejercicio. Se ve claramente aquí cuál es el soluto y cuál es el solvente. Podemos ver aquí que 0.55 gramos es el soluto, puesto que el solvente es mucho mayor, 100 gramos. Conocemos el peso molecular del soluto, también del solvente. Conocemos también su temperatura de congelación del solvente. Y conocemos también en estas condiciones cuál es la disminución de la temperatura, delta T sub F. Conocemos. Ahora, si yo tengo otro soluto que no sé qué es, no conozco el peso molecular, pero disuelvo ahora ya no en 100, sino en 96.5 gramos, pero del mismo solvente. Hay un descenso del punto de congelación de 0.467. Nos piden calcular la constante crioscópica K sub F y lógicamente que el peso molecular del soluto desconocido. Para esto tenemos nosotros una ecuación que nos dice que delta T sub F, la disminución de la constante crioscópica, es igual a la constante crioscópica por 1000 W2 sobre W1 peso molecular 2. ¿Qué me pide el problema? Calcular el peso molecular y la constante crioscópica. Para calcular el peso molecular despejo de esta ecuación M2. Y voy a tener
que es igual a K sub F por 1000 W2 y abajo viene delta T sub F a dividir y se queda abajo W1. ¿Alguien tiene problemas en cómo despejar esta ecuación? Sí. A ver, ¿dónde está su problema? Fíjese que el peso molecular que está dividiendo aquí, lo estoy dando a multiplicar. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Así de sencillo. Lo demás se queda como está. ¿Se entiende? Recuerden que siempre tenemos que irse pasando, especialmente despejar ecuaciones, despejar fórmulas. Muy bien. Ahora, una vez que yo tengo despejado M2, analizo. Este es el peso molecular del soluto desconocido. Entonces, debo utilizar el peso 1. Aquí que me falta, en aquella ecuación me falta peso 2. Ya, se me fue. Tengo peso 1. Aquí está dato. Delta T sub F. Dato. Pesos. Dato. Aquí. 1000 una constante. K sub F no tengo. No tengo la constante crioscópica. Por lo tanto, no puedo calcular porque tengo dos incógnitas. Eso quiere decir que primero debo calcular K sub F. Ahora, el valor de K sub F se puede calcular con esta misma ecuación que tengo aquí arriba, pero con los primeros datos. O, si consigo, voy a una tabla, ya sé que el disolvente es 100 gramos, tiene peso molecular de 94 y la temperatura de fusión es de 45. Si yo puedo lograr con estos datos hallar la constante crioscópica, bueno, directamente anoto. Pero si no puedo, entonces despejo K sub F de la ecuación original de acá. Al despejar K sub F voy a tener, estoy despejando esto. Entonces todo lo de aquí abajo pasa a multiplicar. Tendré entonces delta T sub F por peso 1, peso molecular 2, sobre 1000 y peso 2. Estoy despejando K sub F. Pero aquí hay que tener cuidado. Ahora, este K sub F voy a ir con estos datos. ¿Y por qué me ha de servir para la segunda parte? Porque es el mismo disolvente. Así dice el problema. Es el mismo disolvente. Entonces su constante crioscópica es la misma. Y lo único que hacemos es entonces reemplazar. K sub F igual. Delta T sub F 0.382. W1, peso 1, ahí está, 100 gramos. Peso molecular 2, tengo ahí peso molecular 2, 110.1. Denominador, 1000 es una constante. 0.555. Listo. Y no es más. Hacen operaciones y hallan el valor de K sub F. Este K sub F que hemos hallado, reemplazamos aquí. Lógicamente que aquí los datos van a variar.
el peso ya no es el mismo, ya es otro soluto. El peso 1 también no es el mismo que el anterior, antes era 100, ahora es 96.5. Y de esa manera calculamos. A ver, ¿quién me dicta cuánto sale este resultado? $7,57. Perfecto, 7.57. Muy bien, y con eso calculan reemplazando allá, el peso molecular 2, está hecho esto en su guía, le sale 73.5. Gramos por mol, porque es peso molecular. Listo. Voy a hacerles un ejercicio en los minutos que nos quedan y luego terminamos acá. Es un ejemplo que está propuesto en su guía. Vamos a hacer uno muy similar. En un solo ejercicio, acá, nosotros vamos a poder ver elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, vamos a ver disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. ¿Listo? Entonces este ejercicio está hecho como está hecho en su guía, lo vamos a dejar aquí y vamos a proponer este otro ejemplo. Dice, una solución acuosa a 104 grados Celsius. Calcular el punto normal de congelación. Me están diciendo la presión de vapor P de la solución a una temperatura de 25 Celsius. La disminución de la presión de vapor y la presión osmótica a esa temperatura. Aquí quiero que me entiendan ustedes estos conceptos. Dice solución acuosa. Entonces disolvente es agua. Como es agua, quiere decir que la temperatura de solidificación de agua es 0 grados Celsius. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Agarramos una tabla y buscamos la presión de vapor del agua a 25 grados. Esos son datos. Ahora, dice solución acuosa, temperatura de ebullición. Entonces, tengo este dato. Delta B es igual a T menos T0. Este dato tengo. Entonces, puedo calcular delta T sub B, quiere decir 104 menos 100 es igual a 4 grados Celsius. ¿Listo? Para el agua también tienen ustedes como datos, voy a ponerlos acá, tienen K sub B, constante bulioscópica, y K sub F. En su guía tienen ustedes una tablita, está en la página número 60. Para el agua, K sub B es 0.52, y para la constante crioscópica 1.86. Estos son datos de tabla. ¿Qué me está pidiendo el problema? El problema me pide cuál es la temperatura normal de congelación. Esto, en otras palabras, me están diciendo, si esto es delta T sub F y esto es igual a T sub 0 menos T, ¿cuánto será T? Entonces T va a ser igual, pasa allá y esto aquí, entonces T sub 0 menos delta T sub F. T sub 0 tengo dato, lo que no tengo es delta T sub F. Pero por las ecuaciones que hemos visto, delta T sub F es igual a
K sub F por la molalidad, ¿no? K sub F por la molalidad. Tengo KF, lo que no tengo es molalidad. Pero molalidad puedo sacar de esta otra ecuación. Delta T sub B es igual a K sub B por la molalidad. Entonces la molalidad va a ser igual a delta T sub B, que ya tengo calculado, sobre K sub B, que es dado. Entonces diré 4 sobre KB es 0.52. ¿Cuánto sale ese cociente? 4 dividido entre 0.52. Esto es igual a 7.69. ¿Qué cosas? ¿Qué quiere decir esto? Mol de soluto en 1000 gramos de agua, porque agua es el disolvente. ¿Listo? Esto entonces es un dato muy importante. Moles de soluto, N2, 7.69. Moles de disolvente, no, que tengo peso. Peso del disolvente, 1000 gramos. Datos ilícitos que hemos sacado de la molalidad. Y con esto ya es fácil calcular todo lo demás. Recordemos que delta P es P supra 0 menos P. Y recordemos también que la presión osmótica es CRT, nada más, ¿verdad? CRT. La temperatura se tiene, R se tiene. Este valor de C es mol por litro. Como es a 25 grados, es exactamente igual que el peso del agua. Entonces, este ejercicio, por favor, háganlo. Siéntense y háganlo. ¿Listo? Y con esto estamos terminando esta parte. Si tienen alguna otra consulta más, la siguiente clase, por favor, los primeros 10 minutos, estamos ahí para resolver cualquier consulta. Ingeniero, el enunciado del ejercicio, ¿en qué página está? Está en la página número 64. El último ejercicio. Es uno similar. La temperatura varía y nada más. Todo lo demás es lo mismo. Es el ejercicio número 17, página 64. ¿Alguna otra consulta? Sí, no lo entendí. Bueno, por hoy quedamos aquí. ¿Listo? Nos vemos la siguiente semana. Por favor, lean lo que está, porque continúa, que es energía. Vamos a hacer eso y primera ley la siguiente clase. Muy bien, por hoy quedamos acá.